visitamos el colegio José Gaspar Rodríguez de Francia y la escuela Elisa Lynch de La Chacarita. Ambas no se encuentran en condiciones de recibir a los estudiantes. Año tras año, la vuelta de niños a las clases plantea el mismo problema. ¿Están las aulas en condiciones de recibir a los alumnos? La situación en el colegio Gaspar Rodríguez de Francia dice que no. Las tejas se caen, las puertas están destruidas, los vidrios rotos y el mobiliario en pésimas condiciones. Las aulas cuentan solamente con un techo de zinc, que hace que en épocas de calor las temperaturas se vuelvan insoportables. El año pasado, en octubre, el Ministerio de Educación prometió solucionar los problemas de la institución. Estamos expectantes. Ayer nos dijeron que era hoy. Hoy nos llaman y nos dicen que va a ser para mañana. Ellos están poniendo todo de su parte. Yo creo que la gente del ministerio, que hoy nos dijeron que sí, que mañana sale para la licitación. Cada media hora hay apagón. Explotó uno de los ventiladores de nuestro curso. Solamente un fluorescente anda. Lamentablemente estamos dando clases afuera porque adentro es insoportable el calor. Y luego de más de 5 meses en que los alumnos y directivos del Colegio Rodríguez de Francia hayan escuchado estas promesas, el nuevo año lectivo recibe a los estudiantes exactamente de la misma manera. Otro centro educativo en malas condiciones es el que se encuentra en el barrio Ricardo Brugada. Este lugar fue alcanzado por las aguas durante la época de inundaciones y desde que el nivel del río bajó hace ya 4 meses, nadie se ha acercado a reparar el lugar con vistas al nuevo año lectivo. Se dice que porque le va a afectar la avenida Costanera lo que no se está reparando la escuela, pero acá las obras están empezando de aquí a 700 o más de metros, acá lo que se está cargando el espacio verde. Pero acá lo único que falta es un poco de pintura, arreglar los baños, instalación eléctrica completa, porque los ventiladores se habían sacado todo porque supuestamente iban a alcanzarle todo el agua. Esta misma situación se vive en varias instituciones de la capital, donde son las mismas comunidades educativas y los profesores quienes deben solventar las reparaciones de los colegios.